La crisis institucional de Venezuela acapara la atención internacional para analizar cuáles son las perspectivas, las posibilidades en las próximas horas para este país sudamericano y el futuro de sus relaciones diplomáticas. Me acompaña en el estudio el ex embajador, ahora profesor Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba y muchas otras actividades que ha realizado Ricardo de análisis a través de los últimos años. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias, Mario. ¿Cómo ves la situación? Hablaremos de México, obviamente, de su política, la llamada doctrina Estrada, que ha sido criticada también dentro y fuera de nuestro país, pero hablemos de cómo estás viendo la situación Venezuela en este momento. Es un cambio de época y hay que entenderlo así, porque si uno piensa que es simplemente un intento de un golpe de Estado, por ejemplo, de parte de Estados Unidos, etcétera, es no entender la complejidad de un proceso que viene acumulándose desde hace mucho tiempo. Yo creo, Mario, que lo que estamos enfrentando es la polarización en un país que hoy, por la fuerza de los movimientos sociales, tiene dos presidentes. Y este es un fenómeno insólito. Un presidente obviamente apoyado con los fusiles y otro apoyado con una gran legitimidad social. E internacional también. Y entonces interviene el fenómeno internacional. Pero el fenómeno internacional se da precisamente en función de que hay un gran apoyo social al presidente, ahora dicen autoproclamado, de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, de que es un choque de grandes bloques sociales, porque al mismo tiempo es evidente que el gobierno de Maduro ha sabido mantener una base social, sí, claro, que le responde y que actúa con él, pero como vimos en las elecciones cuando se eligió a la Asamblea Nacional, pues era una porción minoritaria de la población. Sin embargo, con actos de fuerza ha estado tomando el poder. Es por esto que también el problema es que inevitablemente es necesario decir que el presidente Maduro es un presidente ilegítimo desde el punto de vista del proceso político electoral que dio origen a su gobierno, porque no pudo participar la oposición, porque sí, una parte importante de la oposición, de los líderes, incluso fueron inhabilitados, encarcelados, perseguidos, expulsados del país. Y entonces esto generó un ambiente donde la victoria de Maduro se presentaba como inevitable, porque era prácticamente el candidato único sin tomar en consideración dos opositores, digamos, irrelevantes. Entonces, Mario, la construcción de un régimen finalmente despótico, porque es muy difícil calificarlo de otra manera, surgido de los fusiles, del control sobre los fusiles, por un lado, y la alianza estrecha económica con expresiones de la economía subterránea como el narcotráfico, han hecho de Venezuela y el Estado venezolano un Estado fallido. Sin embargo, ha hecho rehén el Estado venezolano, lo controla, lo domina, lo subordina, todos los poderes. Entonces, esto ha creado esta situación de la inevitabilidad de lo que del doble poder. Tiene matices, como vemos también que mucha gente opina en México, tiene matices de un golpe de Estado eso, como lo vimos en el siglo pasado, estos golpes de Estado con intervencionismo de Estados Unidos. Estamos viendo también una intervención de Estados Unidos en este momento. Sí, pero hay que ser muy claros en este tema, porque apoyar, por ejemplo, a Guaidó, a la oposición, a su pretensión de avanzar en un proceso de recuperación de un Estado de Derecho en Venezuela, no es apoyar el intervencionismo estadounidense. No es Panamá, no es Grenada. No es Panamá. Incluso la gran ironía de este proceso, estaba viendo a alguien en Twitter hoy justamente que decía
que había que protestar en contra del embargo económico de Estados Unidos a Venezuela. Pero la ironía es que Estados Unidos es el gran mercado que más bienes le compra a Venezuela que cualquier otro país. Mucho más que China, mucho más que Rusia. Entonces, la ironía es que en realidad mantiene una relación funcional con Estados Unidos. ¿Cuál es la ironía de todo esto? De que mientras ellos tienen una disputa propia, Estados Unidos, con Venezuela, el resto de América Latina estamos horrorizados por otra razón. Y la razón es que estamos horrorizados con la idea de que pueden avanzar regímenes que rompen con la institucionalidad democrática, con la noción de una relación liberal entre los poderes del Estado, y que llevamos muchos años en América Latina justamente tratando de consolidar la institucionalidad democrática. Viene ahora la pregunta sobre México, es decir, desempolva la doctrina Estrada, que pues prácticamente había sido ignorada en la administración anterior, donde había, pues incluso México, bajo la administración anterior, formó parte de los fundadores del Grupo de Lima, por ejemplo, que ahora es de los principales opositores de Venezuela. Sin embargo, esta administración dice no me salgo del Grupo de Lima, pero no me voy a ir con sus posiciones. Ahorita reconoce al régimen de Nicolás Maduro y se argumenta es por los principios constitucionales consagrados en la doctrina Estrada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una doctrina que en realidad se inventó en los años 30, donde México quería defenderse de presiones de las empresas petroleras de Estados Unidos, quería evitar su intervencionismo en la política interna de México. Pero en realidad es un instrumento que México prácticamente nunca ha aplicado. Opinamos sobre los fascistas en Europa, opinamos sobre el régimen franquista, opinamos sobre los golpes de Estado en Sudamérica, recibimos a exiliados de estos países. Es decir, México siempre ha intervenido. Cuando vota año con año en temas de la Comisión de Derechos Humanos, cuando vota todos los años en temas de la Asamblea General de Naciones Unidas o cuando votamos en la OEA, estamos interviniendo en asuntos de otros países. Incluso cuando ha mostrado su amistad al gobierno de Cuba, está ahí también tomando una posición. ¿No? Estamos tomando una posición. Entonces, no. Hoy por hoy me parece que sacar el discurso de la no intervención para apoyar al régimen de Maduro en Venezuela, me parece que es un acto para encubrir un acto de intervencionismo, es decir, de que realmente le estamos dando el apoyo a ese régimen en contra de las fuerzas sociales populares en Venezuela que están en su contra y que están exigiendo otra cosa. Y por otro lado, decimos que estamos a favor de la negociación junto con Uruguay, pero es un poco diferente la situación. Uruguay ha criticado severamente a Venezuela y a Maduro, y este gobierno no lo hace, al contrario, avala su acción. El problema en este momento, entonces, Mario, es que México ha perdido algo que era muy importante, una ventaja política que podríamos haber tenido y que hemos perdido, que es nuestra posición equidistante frente a una situación donde hay un país con dos poderes. Insisto, el poder que tienen los fusiles y el poder que tiene legitimidad popular. Entonces, debimos habernos quedado en una postura intermedia y no lo hicimos. Y es por eso que nos estamos descalificando de antemano como interlocutores válidos para la negociación, cuando podría no haber sido. O sea, sí optó México por el apoyo a Nicolás Maduro, es lo que dices. Sí, pero sin duda alguna, argumentando la no intervención. Pero este es el error que hemos cometido. Y yo creo que lo vamos a lamentar porque ni vamos a servir como interlocutores, porque ya no somos creíbles para la oposición que tiene legitimidad social. En un conflicto que viene
desde hace años negociando, se estuvieron negociando en la República Dominicana durante años. Y llega a México en este momento como pensando que a nadie se le había ocurrido tratar de negociar. Bueno, Sí, ese camino ya se recorrió de ida y de vuelta. Ricardo, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Como Mario. siempre, bienvenido.